Considere la siguiente información referida a la distribución de los puntajes en el Campeonato de Fútbol de Costa Rica, torneos invierno 2015 y verano 2016. Una pregunta del tema de diagrama de cajas. Aquí tenemos dos diagramas, un diagrama para verano 2016 y otro para invierno 2015. En estos ejercicios la idea es que ustedes puedan comparar variabilidad. Recuerden que un diagrama de cajas comprende visualmente, así de entrada, nosotros podemos ver el mínimo, cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3 y el valor máximo. Por lo general los diagramas nos dan esos 5 valores. Tendría que ser algo muy general para que no venga algún valor, pero por lo general vienen los 5 valores. Igual en invierno 2015, aquí tenemos esos mismos 5 valores. Y esto representa en el verano 2016, por ejemplo, el puntaje de todos esos equipos. No me dicen cuántos equipos son. Si ustedes son de Costa Rica, pues, y han visto fútbol, sabemos que son 12 equipos en este momento. Pero igual el ejercicio no me lo dice. Nada más me da 5 valores claves. Mínimo 17, que nos da a entender cómo son puntajes y cómo esto está ordenado, que en el verano 2016 el equipo que obtuvo menos puntaje, pues no sabemos qué equipo fue, pero tuvo 17 puntos. Y el equipo de mayor puntaje obtuvo 50. Ese es el tipo de información que me da a mí un diagrama. Veamos a ver qué nos preguntan al respecto. Aquí tenemos la información, las dos proposiciones, y hay que ver verdadero o falso. Ok, ahorita vemos ese detalle final. Analicemos a ver qué nos dice. Proposición número 1. La diferencia de puntaje entre el equipo que obtuvo mayor cantidad de puntos y el que obtuvo menos puntos es mayor en el verano 2016 que en el invierno 2015. O sea, tenemos que comparar dos resultados. Y me habló de la diferencia de puntaje entre el de mayor cantidad de puntos y menor cantidad de puntos. ¿Eso qué es? Indirectamente nos están diciendo, calcule la diferencia del mayor con el menor de ambos para ver si de verdad es mayor en el verano 2016. Indirectamente nos dijeron, calculen el recorrido de cada uno de los dos diagramas. Y recuerden que el recorrido, y lo voy a hacer de una vez aquí, verano 2016, el recorrido era máximo menos mínimo, o sea, 50 menos 17. Y eso me da un recorrido de 33. Y ahora voy a hacer lo mismo con invierno 2015. El recorrido es 45, que es el máximo, menos 15, dando un recorrido de 30. Y ojo que me metí al concepto de recorrido, pero aunque ustedes no recordaran eso, yo creo que era muy claro. La diferencia, o sea, tenían que restar el de mayor cantidad de puntos y el de menor cantidad de puntos y compararlo, punto. Eso era lo que había que hacer. Pero como concepto era el recorrido. Ok. ¿Cómo lo ponemos verdadero? Si es mayor en el verano 2016. Y en el verano 2016 efectivamente fue el recorrido mayor o la diferencia mayor. Entonces la primera es verdadera. Se comprobó con un par de restas. Número 2. Si el equipo descendido fue el que acumuló menos puntos sumando los dos torneos, entonces este sumó entre los dos torneos menos de 32 puntos. Entonces me están hablando de que hay una suma que yo tengo que confirmar
a ver si dio menos de 32 puntos. Se supone que el equipo que desciende fue el que quedó en último lugar o el que obtuvo menos puntaje. No necesariamente ese mismo equipo quedó de último en los dos torneos. Pero, ¿qué es lo peor que pudo pasar? Que realmente ese equipo haya quedado de último en los dos torneos, teniendo 17 y 15 que habría que sumarlo. Si fuera así, 17 más 15, asumiendo que el mismo equipo quedó de último, me da 32. Y aquí dice que sumó menos de 32. Ya con solo eso es falso. Y eso asumiendo que fue el mismo equipo el que quedó de último. Porque pudo suceder que haya quedado aquí con 17 puntos y por acá con 16. Pero tampoco cumple. Si dio 32 o más, no cumple lo que aquí dice. Aquí dice que sumó entre los dos torneos menos de 32 puntos. Y con los mínimos que tenemos, definitivamente esto no se llega a cumplir. Por lo tanto, esta es falsa. Y ante la pregunta clásica, ¿verdad? ¿Cuál o cuáles son verdaderas? Solamente la 1 es verdadera. Lean con mucho cuidado estas proposiciones del diagrama de cajas. Son muy sencillas. O sea, se resuelven con restas, comparando segmentos. Visualmente se pueden resolver, pero lean con mucho cuidado el contexto. Los siguientes diagramas de caja resumen las calificaciones finales de un curso de estadística en 2 semestres. Entonces tenemos que aquí que en el primer semestre las calificaciones estaban entre este valor que representa el 50 hasta este valor que es 95. Mientras que en el segundo semestre va de 60 hasta 100. Recuerden que estamos en diagrama de cajas. Todo esto representa una lista de valores ordenados, donde únicamente estamos viendo mínimo, cuartil 1, cuartil 2 o mediana, cuartil 3 y el valor máximo. Lo mismo abajo. Entonces, teniendo ya la comparativa, las calificaciones de los 2 semestres, vamos a ver qué nos preguntan. Este mismo diagrama se va a utilizar para 3 preguntas. Considere las siguientes proposiciones. La calificación mínima del primer semestre es menor que la del segundo semestre, o sea, que la mínima del segundo semestre. Y las mínimas del primer semestre es 50 y la del segundo es 60. Y ahí dice que la calificación mínima del primer semestre, o sea, este 50, es menor que la del segundo semestre. Esto es verdad. ¿Ok? Ven qué sencillo. Leer con mucho cuidado. Siguiente. El recorrido intercuartílico de las calificaciones del segundo semestre es mayor que el del primer semestre. O sea, nuevamente una comparativa muy sencilla. ¿De dónde sacábamos el recorrido intercuartílico? De la caja. Es comparar esto con esto. Lo podemos hacer visualmente, pero si nos ponemos a ver eso, creo que los vanos se ven del mismo tamaño, muy parecido. Y cuando eso sucede, pues vayan a los números. El recorrido intercuartílico del primer semestre se calcula restando el cuartil 3 menos el cuartil 1, o sea, RI es igual a 80, que es el cuartil 3, menos 60, que es el cuartil 1, o sea, 20. Mientras que para el segundo semestre, cuartil 3, 90 y cuartil 1, 70. Ya ustedes, ya creo que ya vieron, ¿verdad? 90 menos 70 también me da 20. O sea, tenemos el mismo recorrido intercuartílico en los 2 semestres.
Y aquí decía en la propuesta que el recorrido intercuartílico del segundo semestre es mayor. Ya con solo eso, falso. Lo correcto es que ambos eran iguales. Por lo tanto, falsa la segunda. ¿Y cuál o cuáles son verdaderas? Solo la 1 fue verdadera. Continuamos con los dos diagramas de las calificaciones finales de un curso de estadística en 2 semestres. Aquí tenemos la información y dice las proposiciones. Con certeza, en cada semestre hubo al menos una calificación final de 80. O sea que de fijo, garantizado, en cada uno tenemos un 80 de calificación. Nos vamos a revisar la información y tenemos aquí el 80 como cuartil 3 y en el segundo semestre tenemos el 80 como una mediana. Y cuidado, caen en esta trampa. Es cierto que estamos viendo el 80, pero no tenemos certeza si el 80 realmente es un valor de la lista de calificaciones. De lo único, y escuchen esto, los únicos valores que garantizamos que existen aquí son este 50 que es el mínimo, este 95 que es el máximo, este 60 de mínimo y este 100 de máximo. Por eso, porque es el valor mínimo y el valor máximo. Cuando ustedes vieron los cuartiles en clase, tienen que recordar este detalle. Cuando ustedes buscaban cuartiles, dependiendo la cantidad de elementos que estaban analizando, puede que el cuartil exista o la mediana o puede que no. Recuerden esto. Voy a suponer que estos puntitos negros representan una cantidad de elementos. Ahí tenemos 8. Y les voy a dar el ejemplo fácil que es con la mediana. Si buscamos el valor central, que es el cuartil 2, si la cantidad es par, el valor central está aquí. ¿Ve? Mitad y mitad. La mediana o el cuartil 2 es un número que se encuentra entre este y este. Y dependiendo, vamos a poner el 80. Este 80 de acá, vamos a suponer que esta nota fue un 79 y esta nota fue un 81. ¿Y cuál es el valor entre ellos dos? Es el 80. Esta va a ser la mediana, pero ese 80 no estaba en las calificaciones. Estaba el 79 y estaba el 81. Y el 80 es un promedio de ellos dos, es un valor que está entre el 79 y el 81. Esto es un ejemplo de cómo pudo haber salido este 80. Y entonces están los cuartiles que sí existen y están los que no existen. Ya eso es un asunto, ¿verdad? Que en su momento ustedes lo tuvieron que haber visto. Pero si no, solamente recuerden lo siguiente. Cuando ustedes estén en un diagrama de cajas y no les dicen cuántos valores tiene el conjunto, los únicos que sí existen garantizado son el mínimo y el máximo. De estos tres, puede que sí o puede que no. Y aquí dice que con certeza en cada semestre hubo al menos una calificación. O sea, ya este detallito de acá hace que esto sea falso. Entonces, muchísimo cuidado con eso, con los valores que existen o no existen. Y la segunda dice, en cada uno de los semestres, al menos un 25% de las calificaciones finales se ubicaron entre 70 y 80, por lo menos un 25%. Y recuerden que los diagramas se dividen en cuartas partes. Del mínimo al cuartil 1, aquí hay una cuarta parte de los datos. Del cuartil 1 al cuartil 2 o mediana también. Aquí también.
y de aquí a acá hay otra cuarta parte. Cuarta parte, 25%. Entonces tengo que ver si hay una cuarta parte en cada diagrama, en cada semestre, que está entre 70 y 80. Y si se fijan, pues sí. Aquí tengo, voy a marcarlo con este otro color, aquí tengo esta cuarta parte que sí se ubica, o sea que está entre 70 y 80. Y en el de abajo, este pedacito de acá también es un 25% y está entre 70 y 80. Entonces, la número 2 es verdadera. Por lo tanto, lo que tenemos que marcar aquí como correcto, cuáles son verdaderas. En este caso, solo la 2. Y para concluir, una tercera pregunta con la misma información. Para el diagrama, para los diagramas de caja de las calificaciones de un curso de estadística, primer y segundo semestre. La proposición 1 dice: el recorrido de las calificaciones del primer semestre es mayor que el del segundo semestre. El recorrido, así en seco, es comparar el diagrama completo. O sea, máximo menos mínimo. Si ustedes creen que a simple vista pueden calcular que este diagrama del primer semestre es más amplio que este del segundo, pues ya pueden contestar esto. Si no tienen seguridad, entonces hagan las operaciones. Recuerden que el recorrido es la diferencia máximo menos mínimo de la fórmula. La voy a poner aquí. Máximo menos mínimo. O sea que en el primer semestre, 95 menos 50. Y eso da 45. Mientras que para el segundo semestre, el máximo es 100 y el mínimo es 60. Por lo tanto, el recorrido es 40. Por 5 unidades. Se notaba que este era más amplio a simple vista que este. Bueno, si lo notaron, pues perfecto. Pero si tienen duda, vayan a la operación. Entonces aquí están los dos recorridos y volvamos a leer. El recorrido del primer semestre es mayor que el del segundo semestre. 45 es mayor que 40. Verdadero. Tenemos la primera propuesta verdadera, con dos simples restas o visual, ¿verdad? Se pudo haber sacado. Número 2. Hay total certeza que en el segundo semestre hubo al menos una nota de 60, pero no se puede concluir lo mismo para el primer semestre. Ok. Esto ya lo habíamos comentado un poco en el ejercicio pasado. Hay total certeza que en el segundo semestre hubo al menos una nota de 60. Revisemos en el segundo semestre a ver si vemos el 60. El 60 lo tengo aquí. Y si está en la posición del mínimo, significa que el 60 sí existe. Me garantiza que es la calificación más baja. ¿Qué sigue después del 60? No lo sabemos. Pero que esté en el mínimo o que llegue a estar en el máximo, un valor, significa que sí es parte del conjunto. Ok, ahí vamos bien. Pero no se puede concluir lo mismo para el primer semestre. O sea, que tenemos certeza en el segundo semestre, que es este que estamos viendo acá, pero no se puede concluir lo mismo para el primero. O sea, que no hay certeza en el primer semestre que exista el 60. Y en el primer semestre yo veo este 60, pero está en el cuartil 1. Y si un valor está en el cuartil 1, en la mediana o en el cuartil 3,
no me garantiza que sea parte del conjunto, que exista como tal. Y para recordarles lo que les dije hace un rato, aquí en estos diagramas los únicos que yo garantizo que existen es en el primer semestre un 50 y un 95. Y en el segundo semestre un 60 y un 100. El resto, no sé. Puede que sí o puede que no. Entonces lo que dice en la número 2 es verdadero. Hay certeza que en el segundo está el 60, que es en el mínimo. Pero no se puede concluir lo mismo para el primer semestre. ¿Por qué? Porque está en el cuartil 1. Puede que sí, puede que no. Entonces lo que dice aquí es verdadero también. Por lo tanto, verdaderas, ambas son verdaderas.